nuestros derechos, ¿eh? Y bueno, un ámbito donde también nuestros derechos e incluso nuestra intimidad a veces se ven vulnerados son las redes sociales, el mundo digital. Por eso hoy analizamos el grooming con voz propia. Se llama grooming a la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño, niña o adolescente mediante el uso de Internet. Puede ser por redes sociales, páginas web, aplicaciones de mensajería como WhatsApp u otras. Los adultos que realizan grooming suelen generar un perfil falso en una red social o sala de chat, haciéndose pasar por un chico o chica, buscando generar una relación de confianza con el niño o niña a quien quieren acosar. El acoso de menores a través de medios digitales no puede desvincularse de la pornografía infantil. Desde la sanción de la ley de grooming en 2013, los casos reportados sobre pornografía infantil han crecido exponencialmente. La metodología que utilizan los delincuentes en casos de grooming consta de 3 pasos. Primero, el adulto se hace pasar por un menor y comienza a tener un vínculo en la red social con su posible víctima. Luego está la etapa en que el delincuente busca hacerse amigo y le pregunta, por ejemplo, ¿en qué horarios del día está sola? En la tercera fase se inician las conversaciones de contenido erótico para que el menor le pase fotos o videos a través de una cámara web. La lucha más grande de esta problemática es la no denuncia. La línea 134 es gratuita, anónima y funciona en todo el país los 365 días del año. Y para hablar de este tema recibimos al director de Grooming Argentina, una ONG que funciona bajo la dirección de Hernán Navarro, abogado también. Bienvenido, Hernán, y feliz día. Feliz día, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por hacerte el tiempo y acercarte para hablar con nosotros de esto, el grooming. Antes de analizarlo, me gustaría preguntarte de dónde sale el nombre en inglés. El término. Sí, el término. Bien, exacto. proviene de Inglaterra. El verbo groom particularmente tiene que ver con las conductas de preparación que ejerce el adulto en preparar el terreno para llevar a cabo un abuso sexual presencial y un abuso con acceso carnal. Nosotros desde nuestra institución y nuestra matriz ideológica, nuestra línea de pensamiento, desarmamos esta mirada y fuimos más allá. Hoy lo entendemos como la nueva modalidad del abuso sexual infantil, ni más ni menos. Para nosotros niños, niñas y adolescentes están siendo abusados en Internet, en cualquier plataforma de Internet, en el ecosistema de Internet, sin contacto físico. Digo, esta es la gravedad y el tenor en el cual nosotros le mostramos a la sociedad el delito de grooming. ¿Es lo mismo decir grooming y ciberacoso, Hernán? No es lo mismo. El término ciberacoso está emparentado en realidad a las cuestiones relacionadas al ciberbullying. Ok, Para que, perfecto. O sea, los efectos de la justicia, el ciberacoso es un término periodístico, una construcción mediática. Ok. A los efectos de la justicia no existe. Hay un componente que lo distingue del ciberbullying que tiene que ver con el elemento sexual. Donde no haya un elemento sexual, no hay grooming, habría otra cuestión. Otro tipo ¿De delito o no? Claro, perfecto. Como por ejemplo, acoso. estamos trabajando muchísimo la problemática del sexting, que no es un delito en Argentina, que es una práctica de envío de contenido sexual. Cuando dos personas, claro, se mandan mensajes subidos de tono, íntimos, con fotos, videos, pero puede haber ahí consentimiento y no hay ningún delito en el sexting, ¿no? En el consentimiento no, pero los contenidos luego se viralizan. A ver, ahí, claro. A ver, ahí, perfecto. Los contenidos luego se viralizan, se comparten. Ah, ok. Y ahí sí, En claro. algunos países se habla de la pornografía no consentida, por ejemplo. Perfecto, clarísimo, Hernán. Recién en el informe justamente veíamos que en esta dinámica normalmente se dan estas 3 etapas que hasta incluso pueden ser 4. En la primera, ahí en el informe veíamos que es cuando el adulto de repente se hace pasar por un menor, cambia su identidad, recurre a una identidad falsa. No, sí. ¿no? Te decían off o no. ¿Cuál es la alternativa? Por ejemplo, tenemos en este caso, en este momento en Bariloche, un caso, una persona imputada por 23 hechos de grooming que mentía en su perfil. De hecho, tenemos a nuestra coordinadora general, la doctora Florencia Murtag, trabajando en estas cuestiones en el marco de la capacitación, no solamente a los operadores judiciales, sino también a los docentes. Vamos a brindar un gran trabajo desde el punto de vista territorial, donde entendemos la comunidad a la comunidad educativa como el ámbito a llevar adelante acciones de detección temprana. Desde ahí, esta persona se hacía pasar por perfiles falsos, donde lo que nosotros denominamos el cebo, ¿no? Cómo acceden a las víctimas. Pero no, tenemos un montón de casos que hemos llevado a juicio donde personas no mintieron
en su perfil. Se demostraron como una persona adulta. La acción, la conducta desde su, Entiendo. personalidad real, ¿no? La segunda etapa, Hernán, tiene que ver cuando justamente esta persona adulta con su identidad o con una identidad falsa empieza a ganar la confianza, ¿verdad? Sí. Del menor. Sí. Y la tercera etapa es cuando empieza a haber este intercambio de contenidos más sexuales, más íntimos. Sí, a ver, si lo tengo que poner en un plano, tuve la posibilidad de estar hace 3 meses en Nueva York representando al país en la Cumbre Mundial de Seguridad de Facebook. Ajá. Y la organización Save the Children, una organización muy prestigiosa en materia de protección de derechos del niño, midieron en Estados Unidos cuánto tarda una persona adulta en hacer que un niño o una niña se desnude o realice actos de naturaleza sexual. El resultado fue 14 minutos. Wow, Digo, Hernán, esto es lo que tarda. fuerte. Por eso cuando nosotros decimos que saben muy bien cómo ganarse la confianza, donde llevan adelante distintas variables de manipulación, extorsiones, amenazas, la coacción. Me parece muy importante que aquel que nos está escuchando entienda que una coacción es obligar a un otro a que haga algo, a que no haga algo o a que tolere algo contra su propia voluntad. Eso se da de repente en la que sería la que se da a veces la cuarta etapa, que es cuando justamente empiezan la fase del acoso y del abuso. Claro, pásame más fotos porque si no le cuento a tu familia. Exactamente. Bueno, este caso puntual que te contaba Bariloche, claro, esta persona intimidaba a las víctimas mediante este ejercicio. Le mostraba fotos de sus familiares, advirtiendo que si no le enviaban más contenido, bueno, iba a ser efectiva la sé quiénes son, los tengo fichados, esta es tu familia, me voy a poner en contacto con ellos. Absolutamente, nosotros estamos viendo fuerte, que hay un entorno, o sea, el perfil del groomer, que nosotros ya lo discriminamos como un pederasta digital, ¿no? Una nueva figura, un nuevo perfil, todavía no figura, un nuevo perfil psicológico criminal que acosa y abusa en tiempo real a niños, niñas y adolescentes, porque los abusos son en la psiquis, ¿no? Hay que entender que eso se lo mostramos al operador judicial. Que a veces hay abuso sin haber establecido contacto cara a cara con el abusador. Hay un cambio de paradigma. Claro, en ese espectro del abuso hay un cambio de paradigma, hay un cambio de paradigma que tiene que ver con entender que hoy una persona adulta que le envía fotos de sus genitales a un niño de 9, de 10, de 11, 12, lo está corrompiendo. Claro. Le está desviando el sentido natural de la sexualidad, ni más ni menos. No tiene ningún tipo de edad para tener consentimiento ese niño o niña. Por supuesto, por eso el entrenamiento al operador judicial que estamos brindando desde nuestra institución en todo el país tiene que ver con esto, con aportar esta mirada para entender que los casos son realmente de un tenor muy pero muy grave. En el informe también veíamos, y yo te escuchaba, Hernán, hablando de la vinculación y del enlace directo que hay entre el grooming y la pornografía infantil, porque muchas de estas fotos que a veces les piden a los chicos o a las chicas que les manden, después las suben a páginas de contenidos pornográficos e infantiles, ¿no? Mirá, de pedofilia. El término pornografía infantil para mí es un término mal empleado. Claro. Hablamos de la industria del porno, hay actores y hay personas adultas. Que eligen ponerse en ese rol, que eligen ocupar ese rol, absolutamente. En estas situaciones hay niños y niñas que están siendo abusados y abusadas, con lo cual entiendo el término correcto a emplear, es el término del material de abuso sexual infantil. Claro, perfecto. Y desde ahí, sí, lamentablemente, sin ir más lejos, esta semana nos escribieron unas chicas víctimas por Instagram que estaban siendo acosadas y que sus imágenes ya aparecían en una página pornográfica en Europa. Digo, esto está pasando a menudo. Bueno, pero se puede denunciar, es importante también contarles eso. Se debe denunciar. La verdad que nosotros estamos observando una proliferación muy fuerte en materia del delito de grooming, sobre todo en estos últimos 2 años, y desde ahí hemos lanzado una aplicación, la primera y única. Por supuesto que esto se denuncia en los órganos competentes, policía, fiscalía. Después vemos hay una ley, veíamos también en el informe de grooming en Argentina desde 2013, creo, ¿no? La ley 26.904, donde se incorpora el delito de grooming en el artículo 131 del Código Penal. Y hay penas efectivas de prisión incluso, ¿no? Hay penas efectivas. Lamentablemente nosotros estamos trabajando muchísimo para generar conciencia en la sociedad, porque la verdad que yo esta noche estoy viajando a Córdoba, mañana voy a estar en Córdoba, la semana que viene en Santiago del Estero vengo a Jujuy, y la verdad que estamos generando una transformación en la sociedad. Muy bueno, Hernán. Creo que no se toma una real dimensión de que hoy una persona con solamente hacerse un perfil falso no solo le puede arruinar la vida a un chico en términos psíquicos, sino que lo primero que le están arruinando es la inocencia. Cuando eso nos interpela a todos como sociedad y comprendamos que
va más allá de la decisión de darle un celular a los 10 años, donde son las edades promedios, donde los chicos no tienen la capacidad para poder enfrentar situaciones de vulnerabilidad. Pero tampoco les puedes prohibir el uso de la tecnología, tampoco, no hablamos ¿no? de prohibición, pero limitar no es prohibir. Okay, nosotros decimos que desintoxicar digitalmente a los chicos también tiene que ver con construir ciudadanía digital. Y es necesario, claro. Que prevalezca la seguridad por sobre otras cuestiones, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para advertir, o mejor dicho, cómo puede un padre o una madre advertir que sus hijos o sus hijas están sufriendo grooming, Hernán? Bueno, hay indicadores. Lo que yo siempre transmito es situaciones que nos llamen poderosamente la atención. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, voces de alerta, situaciones, nosotros encontramos indicadores generales que los emparentamos a los indicadores relacionados al ASI, al abuso sexual infantil, tales como, bueno, la baja del rendimiento escolar, y yo que trabajo en materia de vulneración de derechos hace muchos años, es un indicador muy concreto que se manifiesta en las víctimas, el estar conectados hasta altas horas de la noche, las fluctuaciones en los estados de ánimo, los cambios repentinos en la conducta y en el humor, el aislamiento familiar y social, la modificación del lenguaje no corporal, pero los indicadores... ¿Cómo sería eso? Perdóname. La habitación de la mirada, por ejemplo, la cabeza agacha. Mira vos, por ejemplo, claro. en los casos, en las situaciones más específicas, en los indicadores más específicos que nosotros observamos en las denuncias que recabamos en estos años, encontramos el ocultamiento de los dispositivos móviles, el estar conectados hasta altas horas de la noche, la insistencia al querer conectarse, más aún si hay algún régimen de conectividad intrafamiliar, que por lo general en la media de la familia argentina no lo hay, y nosotros estamos, tratando de llevar ese mensaje a la sociedad para que se tomen medidas en cuanto a la imposición de normas, de pautas, de límites. Por ejemplo, después de las 8 de la noche no usan más el celular. El respeto de los momentos familiares. Mirá, la realidad es que nosotros, un chico cuando entra a su habitación y cierra la puerta, en realidad no entra a su habitación, entra a un estadio de fútbol colmado de gente y se comunica con cada uno de esos espectadores. Absolutamente. Me parece una analogía interesante para plantearle a la sociedad que en realidad va más allá, insisto, y vuelvo con esta mirada, va más allá de darle un celular a su hijo o a su hija, porque en realidad lo primero que le estamos dando es una gran responsabilidad. Muy bien.